Termópilas, Jerjes consigue acceso al sur de Grecia y a Atenas. Imaginemos al ejército persa marchando a través del Ática. Una vez derrotado Leónidas, no había nada que les impidiera avanzar. Y fue Temístocles quien convenció a los atenienses de que abandonaran la ciudad al furor de los persas y buscaran refugio en la isla de Salamina. Un ataque frontal contra las fuerzas griegas atrincheradas sería costoso. Así que opta por una batalla naval, en un intento de destruir la flota griega y forzar su rendición. La mayoría de las fuerzas griegas estaban a favor de una batalla terrestre en el istmo de Corinto, para evitar una invasión de la península. Temístocles, con su talento, convence a los griegos de que es mejor apostar por la defensa naval. Y lo que logró fue provocar a los persas, invitarlos a entrar en ese conjunto de estrechos entre el continente y la isla, donde los trirremes más pequeños y más ágiles de los atenienses podían maniobrar más fácilmente que las naves persas, más pesadas, grandes y difíciles de controlar. La batalla se libra al día siguiente. La flota persa sufre pérdidas devastadoras. Jerjes mira la batalla desde una colina, sentado en su trono, y se enfada muchísimo. Ve la derrota y vuelve a Persia, dejando a su general Mardonio a cargo de las fuerzas terrestres. Al año siguiente son nuevamente derrotados en la batalla de Platea. Después de eso, los persas no intentarán nunca más invadir Grecia. Esta segunda victoria sobre los persas marca el comienzo de un periodo de prosperidad sin precedentes para Grecia. Una edad de oro. Se entiende por edad de oro de Grecia el periodo comprendido entre el final de las guerras médicas y el final de la guerra del Peloponeso. Se le llama edad de oro porque abarca el ascenso y también la caída de Atenas. Tras las guerras médicas, Atenas adquirió una gran importancia por tener la flota más grande que una ciudad podía mantener. Atenas pudo mantener esa flota por la recaudación de impuestos. Se cobraban en varias ciudades griegas conquistadas por los atenienses y constituían una importante base económica, militar y política. Pericles defendió la democracia ateniense. Usando la fuerza de la marina, expandió la influencia de la ciudad por la región y puso muchas ciudades bajo su control. Fue el primer imperio de democracias del mundo. Año 336 a.C. Un nuevo poder se desarrolla en Grecia, Macedonia, el lugar donde nace Alejandro Magno. Macedonia se extendía por el norte y el noreste de Grecia. En el siglo V a.C. era una potencia pequeña o mediana, con un papel político casi sin importancia. Sin embargo, en el siglo IV, tras la derrota de Atenas y la caída de Esparta, las relaciones de poder cambiaron. Alejandro es hijo de Filipo, un bravo guerrero. Era un chico muy inteligente. Su padre quiso que fuera educado por uno de los sabios más grandes de la época, Aristóteles. Así que recibió una educación extraordinaria que incluía entrenamiento físico y una excelente educación militar. La leyenda dice que cuando era niño, Alejandro hizo una apuesta con su padre. A Filipo le ofrecieron un caballo, pero como nadie podía domarlo, lo rechazó. Alejandro intervino y juró que él pagaría el animal si no conseguía domarlo.
joven Alejandro sorprende a todos al domar al caballo y le da el nombre de Bucéfalo, que en griego significa cabeza de buey. Filipo, orgulloso de su hijo, le da una orden, según Plutarco. Hijo mío, procúrate un reino digno de tu altura, porque Macedonia es demasiado pequeña para ti. Filipo le da un ejército a Alejandro a sus 16 años y lo lleva al sur. Juntos someten a Atenas, Esparta y las otras ciudades-estado de Grecia, integrándolas en una nueva alianza. Es la primera campaña militar de Alejandro. En el 340 a.C., Filipo recluta al joven Alejandro, que lo ayuda a dominar el resto de Grecia, quedando bajo su control. La guerra culmina con una batalla al norte de Atenas. Con la batalla en Queronea, en el 338 a.C., la expansión de Macedonia se completó por el momento. Filipo II no solo ocupó un puesto importante en la Liga Anfictiónica, la comunidad religiosa de Delfos, sino que además gobernó la Liga de Corinto, lo que le permitió presentarse como el líder de todos los griegos. Alejandro regresa con su padre a Macedonia. Comienzan a hacer preparativos para otra ambiciosa campaña, la conquista del Imperio Persa. Pero en un banquete de bodas discuten sobre la sucesión y padre e hijo se insultan mutuamente. Por suerte para el joven Alejandro, Filipo está tan borracho que cae al suelo. Alejandro le reprochó con desdén: miradlo, hijo, quiere cruzar Asia, pero ni siquiera es capaz de pasar de un lecho a otro sin caerse. Durante un tiempo, Alejandro se ve obligado a exiliarse, pero pronto vuelve. Retoma su papel como sucesor y ayuda a preparar la invasión de Persia. Pero el destino se interpone. En el 336 a.C., Filipo es asesinado. Filipo es el que organiza la invasión de Persia, pero no logra realizarla porque lo matan. Filipo entra en un teatro donde se está celebrando una boda y uno de sus 7 guardaespaldas, Pausanias, aprovecha el momento para apuñalarlo y matarlo. No sabemos el verdadero motivo. Algunas personas dicen que fue a causa de una ofensa personal. Otros han sospechado de un complot urdido por Olimpia, la 4ª esposa de Filipo y madre de Alejandro. Pero solo son especulaciones de historiadores. Lo que sabemos es que Filipo II deja un gran reino en manos de este joven, que tenía unos 18 años. Al principio, las ciudades griegas rechazan el gobierno de este jovenzuelo. A Filipo le temían, pero Alejandro es joven e inexperto. Retrasa la invasión de Persia porque primero quiere arreglar las cosas en casa. Las ciudades-estado griegas calcularon mal, las aplastó, mostrando nuevamente lo que era capaz de hacer. Con su trono seguro en Grecia, Alejandro se dirige al este, hacia Persia. Alejandro quería apoderarse del imperio persa, especialmente por 2 motivos. Por un lado, quería reclamar las ciudades griegas de Asia. En otras palabras, liberar Asia Menor. Y por otro lado, quería vengarse de la destrucción causada por los persas en el 480 a.C. Estas eran sus motivaciones. Pero tenía una más. Alejandro quería ser considerado un segundo Aquiles y ganar la gloria como héroe. En el 331 a.C., Alejandro Magno marcha hacia el este, listo para librar una batalla final con Darío, el rey del imperio persa. Darío ha sido derrotado 2 veces,
pero aún manda sobre un ingente ejército. Se estima que sus 150.000 hombres se enfrentaron a 50.000 macedonios, griegos y tropas auxiliares. El 1 de octubre, en un lugar llamado Gaugamela, al norte del actual Irak, los ejércitos salen al campo. Darío despliega sus tropas por la llanura con la esperanza de que esto favorezca a su gran ejército. Parmenión, el segundo al mando de Alejandro, se lleva la peor parte en el primer asalto. Parmenión solo pudo adoptar una estrategia defensiva. Parecía que la marea de la batalla se había vuelto a favor de Darío. Por un momento la batalla parece perdida, pero Alejandro y su caballería acuden al rescate. Alejandro, en una valiente maniobra, logró penetrar con su caballería en el centro de la formación persa e hizo que Darío emprendiera la retirada. Todos estos movimientos infundieron un gran terror en Darío, quien ya llevaba mucho tiempo en estado de temor, de modo que fue el primero en huir. Darío escapa, pero sus días están contados. Alejandro tomó la decisión de perseguir a Darío porque estaba convencido de que si no lo eliminaba físicamente, no podría proclamarse legítimo rey de Persia. Y eso es lo que empuja a Alejandro hacia el este más y más. Cuando el sátrapa local, Besos, se entera de que Alejandro está ya muy cerca, le ordena a su asistente que se deshaga de Darío, porque, en cierto modo, la situación se estaba volviendo vergonzosa. En el 330 a.C., Darío III es asesinado por sus propios hombres. Alejandro se convierte en el rey de Persia. Pero el inquieto conquistador aún no está satisfecho. Lleva sus tropas cada vez más hacia el este, provocando descontento en sus filas. Los veteranos de Alejandro están inquietos. En el verano del 338 a.C., los diferentes sectores del ejército de Alejandro estaban de nuevo reunidos en Samarcanda, donde tuvo lugar una gran fiesta. Durante la fiesta se cantaron canciones burlonas sobre miembros recientemente fallecidos del cuerpo de caballería. Esto molestó a Clito el Negro, amigo de Alejandro, tanto que se lo reprochó a su líder. También lo criticó por comportarse como el hijo de un dios y no como el hijo de Filipo. Concluyó su crítica a Alejandro con un verso de Eurípides, una clara referencia al hecho de que Alejandro se estaba comportando como un tirano. Alejandro y Clito, ambos borrachos, se enzarzan en una pelea. En medio del caos, Alejandro atraviesa a su amigo con su lanza. Cuando se da cuenta, llora por Clito y lamenta su muerte. Tras este asesinato, Alejandro se arrepiente y cae en una especie de largo y desesperado duelo. Este asesinato mortifica a Alejandro, pero sigue avanzando al frente de su ejército. Él quiere hacer un gran imperio que se extienda de oeste a este, a diferencia de sus generales, que estaban cansados de luchar y querían coger el enorme botín y volver a Macedonia para disfrutarlo. Con la disciplina, llegaba a castigar a sus hombres. Pensaban que sus hijos y los hijos de sus hijos gozarían de libertad. Sin ellos, no sería lo mismo. Especial Líderes Estados Unidos, solo en historia.
Él no. Alejandro sigue adelante. Llega al Valle del Indo. Casi ocupa la India, pero es rechazado. Se encuentran con animales que nunca habían visto, como en el caso del rey indio Poros, que usa elefantes en la batalla. Finalmente hay un motín contra Alejandro, que tiene que afrontar entonces el hecho de que sus generales no tienen la intención de seguirlo en su aventura. Quieren regresar. Alejandro no tiene otra opción. Se retira de la India y regresa a Susa. Pero cuando vuelve a Persia, comprende que su poder es más débil de lo que pensaba. Conquistar un imperio es una cosa, pero gobernarlo es algo muy diferente. Alejandro adopta una idea revolucionaria en el mundo antiguo. Mezclar deliberadamente dos culturas y forjar una nueva identidad. Su idea será mezclar las razas, algo que resultó impactante y que no fue aceptado por los otros macedonios. Alejandro organiza una boda multitudinaria en Susa en el 324 a.C. Con mucho aparato, casó alrededor de 80 de sus compañeros de armas más cercanos con princesas persas, incluyendo a las hijas de Darío y a toda su parentela femenina. La celebración duró 5 días. Una carpa de más de 9 metros de altura fue erigida en el centro de Susa, donde tuvieron lugar las ceremonias nupciales. Actores, malabaristas y poetas amenizaron esta boda multitudinaria y entretuvieron al público invitado, integrado por un grupo cercano de compañeros y también soldados. Alejandro toma a la hija mayor de Darío como esposa y destina a la otra hija de Darío para su íntimo amigo, Hefestión. En total, se celebran 80 bodas, que se ofician según la costumbre persa. Los generales más conservadores no lo vieron bien. De hecho, les hubiera gustado casarse entre aristócratas, con mujeres de la aristocracia macedonia. Después de la boda, Alejandro se instala en un palacio de Babilonia, pero no ostentaría el gobierno de su imperio mucho tiempo. En junio del 323 a.C., cae enfermo. Fue víctima de su propia ambición, porque no cuidó de su salud, ni de la de sus soldados. Otro factor agravante fue su consumo excesivo de alcohol y los excesos. Después de una gran borrachera, Alejandro enferma de fiebres. La fiebre fue subiendo. Llamaron a muchos médicos, pero no sirvió de nada. Unos días más tarde, Alejandro fue trasladado de las instalaciones exteriores al interior de su palacio en Babilonia. Allí, recibió a sus soldados por última vez, y ya muy cerca de su final, a sus oficiales. Alejandro no ha hecho planes para la sucesión, y su imperio se ve envuelto en una agitación inmediata. La brutal lucha por el poder que se desencadena dentro de su reino cambiará el mundo antiguo. Tras 10 días de agonía, Alejandro muere sin dejar sucesor. Cuando se le preguntó quién debía sucederle, se dice que Alejandro respondió: el más fuerte. El imperio de Alejandro se dividió en reinos enfrentados, pero su legado y el de los griegos es mucho más que un territorio. Él imaginó que esos dos mundos fusionaban sus culturas, dos culturas muy refinadas. Algunos historiadores sostienen que la época de Alejandro supone el fin de la libertad griega
y el fin de la polis, pero en realidad supuso la expansión de la cultura griega a territorios que nunca antes habían conocido el mundo griego. A la larga, Grecia será una pequeña provincia de un imperio mucho más grande, Roma. Pero su significado, incluso para los gobernantes romanos, es mayor que su territorio. La religión, la ciencia y la literatura romanas imitan esas disciplinas griegas. Con los romanos, las ideas griegas se extienden aún más a Europa y al norte de África. Los griegos, hijos de míticos héroes, habían apostado al juego de los imperios y habían sentado las bases del mundo occidental.